porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Penetra el espíritu, transforma el alma y el cuerpo, dejándonos abiertos para escuchar y recibir su amor. Prepárate para escucharla a través del ingeniero Fernando Baños y su programa Palabra Eficaz. Bienvenidos. Este es su programa Palabra Eficaz y bueno, en esta hora quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de terminar una serie de programas en los que hemos estado hablando acerca de cómo nosotros podemos hacer una realidad las promesas de las que habla la palabra de Dios. Quisiera hacer un recordatorio de escrituras que hemos estado viendo por si usted no vio los programas anteriores. Y bueno, estos programas fueron basados en una escritura que nosotros podemos ver en el capítulo 4, versículo 18 del Evangelio de Lucas, donde el Señor Jesucristo está hablando acerca de la unción que estaba sobre él. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y nosotros al final al final de este pasaje donde el Señor Jesucristo dice que esta escritura, dice, se ha cumplido delante de vosotros, porque era una escritura que que fue mencionada en el libro del profeta Isaías. Entonces, él muchos años antes de que esto sucediera, ¿verdad? Entonces, el Señor les está diciendo: saben, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y Dios, yo le preguntaba al Señor: ¿cómo podemos hacer nosotros para ver el cumplimiento de las escrituras, el cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Yo creo que todos los cristianos deseamos de corazón eso. Y bueno, Dios me empezaba a mostrar algunas escrituras y me llevó al libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 y 17, donde está hablando el apóstol Pablo y dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces después me llevó al capítulo 11 del libro de Hebreos, donde está hablando de grandes hombres de fe, de los gigantes de la fe, del salón de la fama, que le llamamos muchos cristianos a ese capítulo, porque habla de personas que fueron poderosos en fe. Pero dice aquí en una escritura, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, dice que esas personas, dice que no recibieron lo prometido, sino lo creyeron y lo vieron y lo confesaron y lo saludaron. Entonces lo vieron con sus ojos espirituales, pero ellos tenían mucha confianza. Y hay algo que yo le digo a las personas, que nosotros podemos tener confianza en Dios, de que va a cumplir estas cosas en nosotros tarde que temprano, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios eterno y nosotros tenemos vida eterna, tenemos toda la eternidad para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Tengamos confianza, les digo, pero las cosas que nosotros necesitamos ver, porque usted quizás dirá: bueno, hermano, pero bueno, ¿y qué con las necesidades que tengo en esta vida? Pues sí, dice la Biblia que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice que nos han sido dadas por su divino poder, que ya nos han dado esas promesas. Dice que son preciosas y grandísimas promesas, dice, para que por ellas llegásemos a ser nosotros participantes de la naturaleza divina. Entonces nosotros podemos ser parte de esa naturaleza si nosotros, o sea, podemos nosotros tener confiar en estas promesas para que nosotros podamos verlas, y lo vimos ahí. Entonces después estuvimos viendo escrituras que nos iban a hacer
que nos iban a dar la seguridad de que nosotros estamos caminando en una fe genuina. Y fuimos al libro de Romanos en el capítulo 15, versículo 13, donde está diciendo el apóstol Pablo, dice que el Dios, le dice a los romanos, el Dios de toda gracia, dice, os llene de todo gozo y paz en el creer. Gozo y paz cuando tú estás creyendo es lo que habrá en tu corazón, cuando estás realmente caminando en una fe verdadera, en una fe genuina. Y estuvimos viendo también, para darnos confianza acerca de lo que estábamos viendo, en el libro de Hebreos también en el capítulo 2, en el versículo 14, por ahí nosotros veíamos acerca de cómo dice la Biblia que el Señor Jesucristo es un fiel y sumo sacerdote, o sea, que es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y eso de esa palabra de fidelidad, pues a mí me da mucha confianza para creer en lo que dice la palabra de Dios, porque yo mencionaba en los programas anteriores, en el programa anterior, mejor dicho, que para que lo oí de un ministro decir que para que el Señor Jesucristo pudiera haber sido fiel a Dios, tuvo que ser fiel a nosotros primero, ¿verdad? Cumplir con nosotros primero y para poder cumplir con Dios después. Imagínate qué glorioso, qué lugar tan hermoso nos está dando Dios a nosotros, qué amor, qué grandeza y gracias por el Espíritu Santo que revela a hombres, a siervos de Dios estas cosas para que nos ayuden a nosotros a tener más confianza en lo que Dios ha dicho en sus promesas y poderlas hacer nuestras también. Y veíamos también en 2 Timoteo, confirmando en el capítulo 2, versículo 11, cómo está hablando ahí acerca de la fidelidad del Señor Jesucristo. Dice que si nosotros le negáremos, dice que Él nos negará, dice, pero que si nosotros fuéramos infieles, dice que Él sigue siendo fiel, que Él no puede negarse a sí mismo. Si ya fue fiel para salvarnos, será fiel para ayudarnos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y dice la Escritura, dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que con Él nos dará todas las cosas. Dice que cómo no nos dará con Él también todas las cosas si no escatimó ni a su propio Hijo. Nos dio lo más precioso que tenía en el cielo y para salvarnos. Entonces, si nos dio la salvación, si nos dio vida eterna, será muy difícil para Dios ver el cumplimiento de cosas que nos ha prometido en su palabra. Claro que no, o sea, Dios es bueno, Dios es misericordioso y debemos de tener confianza con Él. Y lo vimos ahí en el libro de Tito, ¿verdad? Donde dice en el versículo 2, en el capítulo 1, que Dios dice que no miente. Dice que Dios no miente. En Números 23, 19 vemos también lo que dice la Escritura. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Debemos de tener confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y vimos también en el capítulo 4 de Romanos que está hablando acerca de Abraham, de la fe de Abraham. Y dice que él se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Dice que no dudó por incredulidad, sino que él creyó que Dios era poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Y mira que lo que Dios le había prometido a Abraham, pues la verdad que era algo difícil porque él y Sara pues eran de edad avanzada, todos conocemos la historia. Y vemos nosotros que él no dudó, él dijo, o sea, si Dios lo prometió, Él es poderoso para hacer que eso se cumpla. Y dice que no dudó por incredulidad y que él se fortaleció en fe. Entonces nosotros estuvimos hablando acerca también de la fe de Abraham y vimos, yo quisiera que viéramos otras escrituras que nos van a ayudar bastante y quisiera que fuéramos a Lucas en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Vamos a darle continuidad porque vamos a cerrar con este programa, esta serie de programas que hemos estado hablando, cómo ver el cumplimiento de las Escrituras en nuestras vidas, o sea, cómo ver el cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de cada uno de nosotros, amén. Entonces vemos aquí en Lucas en el capítulo 22, quisiera que fueran ahí, que me acompañaran por favor, los que tienen su Biblia ahí, que la puedan ver, capítulo 22, en el versículo, vamos a ver, versículo 35 y 37, dice
Y a ellos dijo, cuando os envíe está hablando a los discípulos, cuando os envíe sin bolsa, sin alforje, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Cuando yo estaba estudiando mi Biblia y Dios me habló acerca, cuando yo pasé por esto, por estas escrituras, como que se despertó una fe sobrenatural en mí, porque empecé a ver la escritura de una manera muy diferente. Ya la empecé a estudiar con mucha más confianza, creyendo todo lo que dice aquí, y con mucha más confianza de que Dios cumplirá en mí todo lo que dice acerca de mí esta palabra. Y dice aquí el Señor Jesucristo que lo que está escrito de Él tiene cumplimiento. Y nosotros podemos verlo aquí en la palabra de Dios y confirmarlo en el capítulo 24, también de aquí del libro de Lucas. Vemos nosotros lo que dice la Escritura, 24, 42. Dice, empieza desde ahí, dice, entonces están hablando del Señor Jesucristo, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Esto fue después de la resurrección del Señor Jesús. Dice, entonces le dieron parte de un pez asado, dice, y un panal de miel. Dice, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice, así está escrito y así fue necesario. ¿Sabes una cosa? Hay cosas que están escritas en la palabra de Dios que son para ti, para mí, y es necesario que esas palabras se cumplan, porque el Señor Jesucristo dijo que lo que estaba escrito de Él tiene cumplimiento. Es necesario, o sea, hay necesidad de que se cumpla, porque el Señor no se puede negar. Esas palabras se tienen que cumplir, las podemos hacer nuestras por medio de la fe en lo que está escrito aquí. Una fe verdadera, una fe que da confianza, una fe que trae gozo y paz en nuestros corazones cuando nosotros realmente estamos creyendo. Una fe genuina de la que habla la palabra de Dios. Una fe que el caminar en fe no hace a un lado lo que se ve y lo que se siente. O sea, se arraiga en lo que cree. Y si lo que tú estás creyendo está alineado con lo que dice la palabra de Dios, mira, tú verás el cumplimiento de esta palabra en tu vida. Y de hecho, pues de esto es de lo que se tratan estos programas que hemos estado compartiendo contigo. Y quisiera que viéramos otra escritura que tengo aquí en el Evangelio de Juan, que es el libro que sigue después de Lucas, en el capítulo 17, una escritura tremenda que está ahí. Vamos ahí en el versículo 12. Está orando el Señor Jesucristo al Padre, está intercediendo por los apóstoles, por los discípulos. Y dice, versículo 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, está hablando el Señor Jesús al Padre. Dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé. Dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Fíjate, dice, para que la escritura se cumpliese, eso estaba escrito y se debía de cumplir. O sea, hay cosas en la palabra de Dios, hermanos, que son cosas muy buenas, y hay cosas también que no son muy buenas, pero que no son para nosotros si solamente nosotros creemos en lo que dice su palabra y vamos en busca nosotros de esas promesas que Dios tiene para nosotros. Aquí hacer una escritura que estaba ahí, no tengo el tiempo ahorita para explicar un poquito con más profundidad acerca de esa decisión de Judas, ¿verdad?
Pero aquí a lo que voy es que está diciendo el Señor Jesucristo que todo lo que está escrito de Él tiene cumplimiento. Y mira, aquí hay una escritura tremenda que confirmará esto en el Evangelio de Mateo. Esta escritura con esta escritura va a cerrar cualquier cosa que tú puedas en alguna manera dudar. Y nosotros vemos en el capítulo 5 del libro de Mateo, vemos nosotros algo que está aquí. Mira, dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, no piensen que he venido a anular lo que dice la ley o lo que los profetas dijeron. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, dice, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, ni un punto ni una coma pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí nos está diciendo el Señor Jesucristo que todo lo que está escrito en su palabra tiene cumplimiento. Todo se va a cumplir. Y es importante que nosotros aprendamos a confiar en esta palabra si nosotros queremos ver realmente el cumplimiento de esas promesas. Qué hermoso es saber que nosotros podamos decirle a los demás, ¿sabes? Algún hermano de la iglesia, que podamos decir a cualquier persona: mira, ¿sabes qué? Esta escritura se ha cumplido hoy en mi vida. Qué hermoso sería decir esas mismas palabras que el Señor Jesucristo dijo: esta escritura se ha cumplido delante de vosotros el día de hoy. Y yo estaba hablando acerca de cómo nosotros podemos ver el cumplimiento de estas promesas. Lo vimos nosotros en el capítulo, y voy a leerlo solamente para confirmarlo. Quisiera que fuéramos a la segunda epístola de Pedro, donde en el versículo 3 está diciendo, aquí la palabra de Dios dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, para esta vida presente y para las cosas materiales y las cosas espirituales. Eso quiere decir, cuando está hablando aquí, que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a las cosas que pertenecen, las cosas naturales y las cosas espirituales, dice que ya nos han sido dadas por su divino poder. O sea, ya nos han dado esas promesas. Son nuestras, solo tenemos que tomarlas. Están en el plano espiritual. Y siempre ahí en ese plano es donde nosotros debemos de tomar esas de donde nosotros debemos de ir con nuestra fe ahí, para poderla nosotros jalar y para que esas cosas que están en lo espiritual se puedan manifestar en lo natural. Por ahí hay una escritura donde el Señor Jesucristo dice que la escritura no puede ser quebrantada, hermano. Esa palabra quebrantada quiere decir que la escritura no puede ser anulada. O sea, no puede ser quebrada, no puede ser anulada, no puede ser hecha a un lado, porque todo lo que está escrito del Señor Jesucristo tiene cumplimiento, como Él lo dijo. Y aquí dice que todas las cosas que tú puedes necesitar para esta vida presente y la venidera, y para esta vida presente, tanto en lo natural como en lo espiritual, ya han sido dadas para que tú puedas para que tú te puedas apropiar de ellas. Y hemos estado hablando en estos 3 programas de que es por medio de la fe, hermanos. Es por medio del creer lo que dice la palabra de Dios. No es a través de lo que nosotros vemos o sentimos. Hay por ahí un pasaje donde el Señor Jesucristo está hablando de los diferentes tipos de suelos donde cae una semilla, donde cae junto al camino, y dice que vinieron las aves del campo, dice, y la comieron, dice, y se perdió la semilla. Otra parte cayó entre pedregales donde no había tierra, y salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz se secó.
y dice que otra cayó entre espinos y abrojos, dice, y crecieron los espinos y los abrojos, y dice, y ahogaron la palabra, y dice, y no dio fruto, y dice que otra cayó en buena tierra, dice, y donde dio fruto al 30, al 60 y al 90 y al 100 por uno. Entonces, vemos nosotros que es por medio de la fe que nosotros podemos apropiarnos de lo que dice aquí la palabra de Dios, y todo lo que usted necesita, hermano, todo lo que usted necesita en lo natural y en lo espiritual, ya dice la Biblia que ha sido aportado por nuestro Señor Jesucristo. Y sabe una cosa, yo mencionaba en el capítulo anterior, en el programa anterior, que Dios no solamente quiere suplir su necesidad, hermanos, nuestro Dios es un Dios sobreabundante. Recuerdo mi pastor haber compartido en una ocasión un mensaje donde dice nuestro Dios, el Dios de lo más que suficiente, y él hacía mención en muchas escrituras que dice la palabra de Dios, cómo Dios habla de lo más que suficiente, de la copa rebosando, del suplir nuestras necesidades mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o pensar. O sea, Dios es bueno, y esto aquí dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, dice que nos llamó a su gloria y excelencia, o sea, mediante el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos nosotros conocer mejor a Dios? A través de su palabra, a través de tener comunión con Él, a través de buscar su rostro. Dice que por medio de la gloria y excelencia, dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que si nosotros logramos traer esas promesas a nosotros, a nuestros corazones, a nuestras vidas, vamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es importante que nosotros hagamos a un lado la corrupción que hay en el mundo, dice, a causa de los malos deseos, ¿sí? A causa de la concupiscencia. Y yo quisiera que fuéramos una escritura. Con esta escritura voy a cerrar este mensaje, esta serie de estos tres programas. En el Salmo 37 nosotros vemos ahí, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 37. Importantísimo leer los salmos. Hermosos los salmos, y yo quisiera que viéramos es el capítulo 37, en el versículo 4. Vamos a ver ahí qué dice la palabra de Dios. 37:4. Dice aquí, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes una cosa? Un sueño en mi vida era un día compartir una palabra de Dios. Me llamaba mucho la atención cómo Dios ponía escrituras en mi corazón y puso un sabor por la palabra de Dios en mi corazón insaciable, la verdad. Y estudiaba mucho la Biblia porque le agarré tal sabor que la verdad es imprescindible para mí el estudio de la palabra de Dios cada día. Y hasta la fecha es algo que hago con mucha diligencia. Estoy enamorado de esta palabra y mi sueño era un día poderle compartir la palabra de Dios a alguien, porque me gustaba tanto que yo decía, las otras personas necesitan escuchar estas cosas tan hermosas que hay aquí. Y sabes, basado este sueño, este deseo que estaba en mi corazón, basado en lo que dice esta escritura de este salmo, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este día, hermanos, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Amén. Esta escritura se ha cumplido en mi vida delante de vosotros.
Y le doy gracias a Dios por permitirme compartir esta palabra con ustedes. La Biblia dice que el corazón de la Biblia dice, la escritura, corazón de la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quizás un día tú has pensado en acercarte a Jesús. Este puede ser el día en el que tú puedes decir: conmigo esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Tú puedes aceptar a Jesús este día como tu Señor y tu Salvador. Puede ser el cumplimiento de esa escritura de Juan 3:16 en tu vida. Repite conmigo estas palabras si tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dile con todo tu corazón que tú lo puedes escuchar. Díselos con estas palabras que son simples pero son poderosas si salen de tu corazón. Dile de tal manera que te puedas escuchar: Señor Jesús, he escuchado que tú pagaste por mis pecados, que tú derramaste tu sangre para que yo pudiera ser salvo. Que hay escrituras en la palabra que las puedo hacer mías creyendo en ti. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo te pido que me salves, que me liberes, que me prosperes, que me llenes de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor Jesús. En esta hora le doy la espalda al mundo y te sigo a ti, Jesús, con todo mi corazón el resto de mi vida. Gracias, Jesús, por darme salvación y vida eterna. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, tú ahora eres un hijo de Dios. Tienes derecho a todas las promesas que están aquí en esta palabra bendita. Esperamos que hayas disfrutado de este maravilloso mensaje. Si quieres saber más, escríbenos o habla al número que apareció en el programa. Será un gusto saber de ti. Y nos vemos en la siguiente Palabra Eficaz.